admiradores de Hitler. Claro, 4.000 en las calles, digo. Ya no microfachos, ya no votantes de Macri, ya no padre progre de Capusotto, no, fachos posta, fachos. Así como la vieja usanza. No, sí, sé porque incluso se agrupan en barrios o incluso ciudades chicas. O sea, los alemanes saben que tal lugar es de neonazis. Uh-huh. Así, por eso yo soy tan cuidadosa con esa cuestión del queer. No porque, no porque no crea o yo no pertenezca como deseo o aspiración o anhelo a lo que podríamos decir estas políticas posidentitarias, no porque no crea que los géneros hay que abolirlos, suprimirlos, desquiciarlos, objetarlos, cuestionarlos y demás, no porque no comprenda que la homosexualidad es la variable menor del paro positivo antagónico de la metafísica occidental y un subproducto de la heterosexualidad, sino porque después la realidad es que a ninguna bailarina de tango la matan por hétero, como pasó con esta chica que era profesora de tango queer y que probablemente, no lo sabemos porque no nos lo ha contado, pero todo da a suponer que era o lesbiano, filo lésbica, o por lo menos si alguien le decía torta, no decía como Fantino, yo no soy torta. Digo, porque también eso hay que decirlo, ¿no? El problema no es tanto ser o no ser, sino las conductas, actitudes políticas y los posicionamientos que uno toma en lo público, digo. Sí, fue tremendo, pero lo llamativo para mí... sigue sin dar igual, ¿entendés? Como que a lo que voy es pese a todas las intentonas del mundo GLTV, la realidad es que sigue sin dar igual. Y la pregunta que yo me hago es, en realidad es una pregunta retórica, yo ya la tengo contestada interiormente, es si vale la pena seguir luchando por ese lugar de reconocimiento igualitario. Y la realidad, mi respuesta es no, hay que destruir la heterosexualidad como régimen político y todo lo que la encarnen, punto. O sea, ese régimen tiene que caer. Porque ese es el régimen que produce al otro. Y el otro es un día el judío, otro día el palestino, otro día el negro, otro día el indígena tupí, o el toba o el mapuche, la gatanita o la panceta. La realidad, el otro va teniendo, lo que nunca es el otro, un varón blanco heterosexual. Ese siempre es la norma. Entonces, bueno, en vez de estar siempre peticionando entre las autoridades a ver si nos dejan ser más iguales, la realidad es que hay que destruir el concepto y todos sus órdenes. ¿Cómo? Dejándose caer y produciendo contradispositivos. No se trata tanto de, como decíamos antes y para seguir con Mora Godoy, no se trata tanto de defenestrar a Mora Godoy y pulverizarla mediante un feminismo antipatriarcal que estoy segura que quienes lo encarnan en Buenos Aires, estoy pensando en los grupúsculos más radicalizados y anarcos, probablemente tengan una extracción de clase más elevada que la de Mora Godoy y su compañero de baile, por lo que he leído en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación, sino de convencernos mediante estrategias que son del orden de la seducción, así es como se rompió la ventana hace un rato, mediante estrategias que son del orden, si se quiere, de la seducción, que hay un mundo bellísimo con personas, y un mundo bellísimo con el que tenemos que afectarnos con cuerpos, personas, animales, etcétera, que no se ven perfectas, por el contrario. Y generar esos modos de afectación y generar, como te decía, yo muy recientemente y a partir de mi diagnóstico de una condición autoinmune, empiezo a interiorizarme siempre, o de un tiempo a esta parte siempre he realizado deportes, eran deportes que requieren mucha fortaleza física que en estos momentos no estoy teniendo, y entonces me puse a bailar, que era una asignatura pendiente, a tomar clases de danza. Y bueno, la verdad es que hay también otros ritmos que, como te contaba antes, fuera de cámara, que son ritmos propiamente de la cultura popular, para el cual no hay que ser un acróbata.
o una contorsionista o pesar 40 kilos, que en realidad es lo que baila la gente en la calle en Jamaica y por ende lo puede bailar cualquiera. Y me parece que es interesante propiciar esa idea. No, absolutamente. Una cosa que me reflexiono, ¿no? Vos arrancaste diciendo, se ha dicho tanto sobre lo queer y es un tema que está como... Y la paradoja es que yo al 95% de la gente que le digo queer, la palabra queer, me dice, ¿qué es eso? Entonces, digo, ¿no? Como también... Y si les decís sadomasoquistas, coropófagos y lesbianas, fetichistas, trabajadoras sexuales, pansexuales y no sé, autistas polimorfos, ¿te entienden? Sí. Bueno, eso es queer. Lo que pasa es que, como bien dice en un texto Beatriz Preciado que circula por ahí en las redes sociales, al ser una palabra de origen anglosajón que tuvo como reapropiación de la injuria su tiempo y su momento en un idioma que no es el que hablamos, eso ha perdido toda su fuerza política. Ahora, si yo te dijera teoría puta, o teoría puto, o teoría negro cabeza, vos entenderías. Bueno, era un insulto. La verdad es que lo fue durante mucho tiempo y en algunos lugares y en algunas maneras lo sigue siendo aún hoy en día, y eso se ha perdido al hacer su traducción al español. A mí no me parece que haya que tratar de encontrar un equivalente en español. Me parece que hay que seguir enfocándose en cuáles son las posiciones corporales afiladas y filosas que aquello que queer denomina o denominó sigue teniendo, porque eso no se perdió. Digo, si yo te digo, soy una trabajadora sexual, transexual o travesti o transgénero, con claras apetencias lésbico marica para mi vida sexual privada y mi oficio, ya eso alerta a la mayor parte de la población, incluida las feministas, que la empiezan a tratar como una enferma mental, como cómo alguien puede ser así. Lo mismo que si te digo, no, yo soy un oso masculino que me gusta que me llenen el culo de leche, un bearbacker, también va a haber un montón de gente que diga, no, pero en realidad ese pobre hombre está equivocado y no quiere vivir y se está suicidando de a poco. No, le gusta coger así. Sí, bueno, sí. Esas eran o son o seguirán siendo, quién sabe, aquello que en algún momento se denominó queer. Personas que no quieren ser iguales. Y no quieren ser iguales porque comprenden que bajo el manto de la igualdad y la nobleza de ese término se esconde necesariamente la exclusión de todo lo otro que no está siendo incorporado. Y la realidad es que no se puede incluir a todo el mundo. Por ende, hay que abolir el concepto de inclusión a la norma. El problema es la norma, el problema es que existe una norma, en vez de existir una multiplicidad de formas de vida y formas de afectación. Hay que destruir aquello que los dispositivos y los equipamientos que generan esa idea de esta es la norma, tenemos que estar adentro. No, hay que destruir las dicotomías humano-no humano, humano-animal, civilización y barbarie, esas dicotomías con las que se ha organizado Occidente, y eso no tiene mucho tiempo, aunque a la gente le guste pensar que eso es de toda la vida, desde que los sapiens están en el mundo, la realidad es que tienen bastante poco tiempo, en términos geológicos y en términos antropológicos tiene bastante poco tiempo, la verdad no tiene mucho más de 300 años, con toda la buena leche. Entonces, digo, me parece que esos son los conceptos que hay que abolir para generar estas multiplicidades rizomáticas. No me vengan a preguntar cómo, como si yo fuera el Mesías y supiera. Simplemente detecto los problemas de la norma. Hoy incluyen a Sandra y Celeste. Bueno, a Sandra y Celeste le incluyen. A la travesti, aún no. Y a la travesti la incluyen si no quiere ser una trabajadora sexual de esas que la heterosexualidad como régimen político y la buena conciencia considera deformadas por las cirugías. Entonces, si no sos esa, sí. Si sos algo así como una profesional que salió de las calles, bueno, entonces sí. Si no, no.
No, y bueno, hay gente que no quiere ser una profesional que salga de las calles, quiere estar en la calle todavía, bailando cumbia, tomando merca y tomando vino de cajita. Bueno. Te hago una pregunta, porque la otra vez mi hija está medio metida con las abolicionistas. Uf. Pobre. Y, bueno, ojalá se cure. No, está investigando, en verdad, está investigando. Tendrá miedo de que su novio haga lo que está haciendo, que es ir de putas, que es lo que hacen todos los varones. No, este pibe no, es el de Crown, no va de putas. Te juro que no va de putas. Yo no estaría tan segura. Bueno, sí. Lo digo por experiencia personal, en el gremio. Te sorprende después la gente que compra servicios sexuales. Sí, ¿no? Uf. Que vos decís, Yo no. Pero sí, las novias después dicen no. Y las quieren mucho, ¿eh? No digo que no las quieran. No, sí, claro. De cualquier manera, lo que quería yo era comprender cuál era esa crítica tan feroz que tienen contra el movimiento queer estas abolicionistas, que me parece que ya se pasan de utópicas, tal vez, no sé, es una mirada muy simplista, probablemente la mía, pero... Mira, te voy a leer algo. Dale. Que en realidad lo escribió Pat Califia y que forma parte de nuestra última producción, que dice así, y que explica un poco acerca del feminismo. Pat Califia es hoy una persona transgénero masculina que trabaja en los servicios sexuales sadomasoquistas de Estados Unidos, pero que cuando escribió esto, a principios de los 80, formaba parte del feminismo radical lésbico pro sexo, junto a Gail Rubin y otras glorias. Una persona muy interesante, Pat Califia. Dice así, hablando del feminismo: un movimiento que comenzó diciendo que la biología no es destino, ahora tira a la basura a las transexuales y celebra la conexión natural de las mujeres con la tierra y las cosas vivas. Un movimiento que produjo la liberación de los niños o les niñes, ahora tira a la basura la posibilidad de tener jóvenes amantes muchachos y favorece el paso de leyes sexuales dignas del legista ateniense Draco, que asigna condenas más fuertes por tener sexo con un menor que por robo a mano armada. Un movimiento que desarrolló un análisis del trabajo doméstico como tarea no remunerada y reconoció que las mujeres usualmente comercian con sexo porque eso es lo único que tienen, ahora se enrola a los escuadrones del vicio para sacar a las prostitutas de la calle. Un movimiento cuya literatura temprana fue habitualmente considerada obscena y prohibida de la circulación, ahora hace campaña para deshacerse de la pornografía. Los únicos pervertidos sexuales que este movimiento apoya son las madres lesbianas, y sospecho que lo hace debido a la propaganda actual que sostiene que las mujeres comprenden una fuerza nutricia y sanadora que salvará al mundo de la energía masculina destructiva. Esto es del año 82. ¿Qué actualidad tiene eso? Sí. Digo, hay gente mucho más... A mí, discúlpame, a mí también, ¿no? También desde un lugar de ignorancia, seguramente, digo, me cuesta esta cuestión de lo sadomasoquista, o de esto que mencionaba este muchacho de sexo con niños, digo. No dijo niños, dijo jóvenes muchachos. Ah, sí, mirá vos, mirá lo que escuché yo, ¿no? Porque un niño tiene 9 años. Sí, claro. Y un joven muchacho no tiene 9 años. Yo no sé qué edad tenga, pero no tiene 9 años. Claro. También sé esto. Sé que a Romina Tejerina le fue muy mal porque se supone que era mayor de edad. Y como era mayor de edad no pudo probar que no hubo consentimiento. Y la realidad es que el lugar donde nació Romina Tejerina, la vida que tuvo Romina Tejerina, hacen las cosas... generaron una subjetividad en ella que no es la subjetividad que yo tenía a los 12 años. Lo que estoy queriendo decir es que yo a los 12 años sabía con mucha mayor precisión de los riesgos, el consentimiento, etcétera, etcétera, que Romina Tejerina a los 18. ¿Por qué? Porque yo soy una privilegiada y Romina Tejerina no. Sin embargo, Romina Tejerina se la juzgó como adulta mayor de edad, porque la ley es universal, no es singular. Y entonces, marche presa, no pudo probar que no hubo consentimiento, entonces le dijeron, a usted no la violaron, es una asesina. Infanticida, váyase. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en cambio yo, privilegiada, a los 12 años, no es que no hubiera riesgos para mí, pero a los 12 años, digamos que yo entendía acerca
no es que no había riesgos, insisto, pero creo que entendía un poco más acerca de el abuso, hasta dónde, con quién, cómo, preservativo o no preservativo, justamente por esa situación de privilegio. Bueno, pero la ley no se mide así. La ley dice que sos mayor de edad a los 18, no a los 13. Y dice que todas somos mayores de edad a los 18. No importa si sos semi-analfabeta abusada por tu familia constantemente, amenazada y con miedo. Eso no importa. Todos y todas a los 18 son mayores de edad. No tiene importancia si no hubo ninguna manera en que vos generaras, impulsaras tus propias potencias para protegerte de los riesgos inherentes a una cultura heterosexual, como le pasó a Romina Tejerina. No importa. 18 años, mayor de edad. Por ende, no puede probar que no hubo consentimiento, entonces no fue violación. Fin. Punto. Para vos, para mí, para Juanita Viale y ahora para... hay un caso, no igual al de Tejerina, pero que también la condenaron a perpetua, no por matar al bebé, sino por matar al hijo de puta que la regalaba. Con perdón de las putas, que las putas no tienen hijos así. No son hijos nuestros, eso sí, lo regalaron muy bien. Eso vos sabés que es otro tema, ¿no? Otra asignatura con la que batallo todo el tiempo, ¿no? Todo el hijo de puta, lo tenemos tan incorporado, ¿no? Pero lo que te quiero decir con respecto a esto que está diciendo Pat Califia de los jóvenes muchachos, sí, no entendí. me parece que a lo que va él, y lo que iba en su momento cuando escribió el texto, es que muchas relaciones no heterosexuales se inician muy tempranamente y no tienen el signo del abuso sexual sobre ellas, aunque esas relaciones sean entre posiciones asimétricas, es decir, una persona muy joven y una persona más adulta o más mayor, y no tienen el signo del abuso sexual. Y sin embargo, no sé, pienso en la siguiente situación: tener 13, 14 años, estar teniendo una relación o una iniciación sexual con una persona que quizás te dobla la edad, ser varón, o estar asignado a esa violencia de género llamada varón, y estar teniendo relaciones con una persona que te dobla en edad y que también es una persona asignada al sexo varón, que tu vieja te obligue a que le muestres los mensajes de Facebook. ¿Y qué va a decir? ¿Que sos un putito? No, va a decir que te están violando. Digo, ¿vos no tenés amigos homosexuales que se hayan iniciado tempranamente en el sexo y muy placenteramente con personas mayores? Me parece que eso es lo que está tratando de señalar Pat Califia. Se entiende. De la misma manera que a eso iba con mi ejemplo de los 12 años, ¿no? Digo, hay toda una serie de iniciaciones sexuales desde los 12 en adelante que muchas chicas de la clase media tienen, y que no necesariamente con amigas y con amigos, y que a veces son amigos que legalmente son mayores de edad, y que no necesariamente sean contempladas como abuso. Ahora, si tu marido te viola con un desodorante, probablemente no lo vas a poder probar. ¿Se entiende? O si tu familia te obliga mediante todos los actos coercitivos familiares a casarte o ser heterosexual, eso no va a ser considerado abuso por la ley. Ahora, si tu vieja te agarra mandándote mensaje con una piba de 30 y vos tenés 16... La de 30 va presa. Exactamente. Clarísimo. Y vos vas a ser una niña abusada. Y yo me niego a creer que una persona de 16 es necesariamente una persona que no puede estar, no es una potencia deseante que puede estar, Sí, eso coincide. no sé, creando su propio destino. Totalmente. Como Antígona, ¿no? Que era muy joven cuando elige lo que elige en la tragedia. Sí. A eso me parece que se está refiriendo Pat Califia. En cuanto al tema de la abolición que te preguntabas, bueno, nuevamente, y para no incurrir en sabatismos, digo, no hacer como Sábato, que después opinaba hasta cuál era el tiempo que una tenía que dejar los fideos en el agua para que le quede la pasta al dente, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Viste? Como que podía opinar sobre cualquier cosa, bueno. Salvando las distancias, también lo han hecho con el Diego, ¿no? Prefiero al Diego, mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo, que así todo prefiero. Si voy a elegir patriarcas, por lo menos uno que no se ande con chiquitas. Y que sea talentoso en su arte, como decía Borges, siempre malvado, que decía, ese muchacho, no me acuerdo el nombre, y se refería a Sábato, ¿no? Por lo
menos uno, de Diego se pueden decir muchas cosas, excepto que no supo hacer bien su trabajo de jugador de fútbol. Eso le salía más o menos lindo. Bueno, pero digo, no es el tema en el que yo trabajo asiduamente y más renombradamente, etcétera, del que me encargo de todas maneras. A mí me gusta adoptar posiciones incómodas y las comodidades, y para donde se mueve la masa siempre me da escozor. Digo, no dejo de pensar que cuando finalmente los aliados logran imponer la subjetividad microfascista que está instalada hoy en día, ganándole la pulseada a los fascistas, y la heterosexualidad como régimen político finalmente queda instalada hasta el día de hoy. Lo primero que se hizo en Francia es rapar a las trabajadoras sexuales que supuestamente y según ellos deberían haberse negado a prestar servicios sexuales, o vayan a saber qué, delante de un oficial de la SS, ¿no? En un momento, bueno, lo primero que hicieron como medida de reivindicación de su gloria guerrera heterosexual fue raparlas, exponerlas públicamente desnudas, vejarlas. Entonces yo tampoco me olvido de eso. Si vos me preguntás, a mí me parece que lo que hay que abolir es el trabajo, y que el trabajo se va a abolir cuando terminemos con el heterocapitalismo. Y entonces, bueno, ahí ya no va a haber todas estas divisiones. Estamos medio lejos de esa situación como una situación global. Sí, por momentos eso se comprueba. De todas maneras, como pensaban las viejas feministas, las feministas radicales de los 70, que obviamente no era un pensamiento, ¿cómo decirlo?, ni hegemónico ni heterogéneo. No es que todas pensaban así, ni es que ese pensamiento feminista era hegemónico. Me pregunto por qué o sea, los cuerpos con vagina deberían ofrecer gratuitamente su placer sexual, entregarlo a personas privilegiadas con asignación biopolítica varón. Es decir, heterosis, como se dice ahora, ¿no? No sé por qué deberíamos hacerlo gratuitamente. Digo, hay algo del orden de la liberalidad sexual. Este es un viejo texto de Dana Densmore, que fue una feminista radical de la vieja guardia, junto a Shulamit Firestone, Kate Millett, etcétera, etcétera, Carla Lonzi en Italia, que es la primera que plantea que a quién benefició la liberación sexual. Digo, cuando estas eran cosas, en la época de Betty Page, eran cosas que las mujeres cobraban y por ende gozaban de cierto dinero. Digo, ¿por qué esto? Pues, digo, me parece que la heterosexualidad se tiene que acabar, tiene que ser destruida, y que entonces también se va a destruir ese régimen. Mientras tanto, me parece que hay que cobrarles. No hay que trabajarles gratis. Entiendo a los heterovarones. Claro, es decir, a los heterosis. Claro. Me quedó claro el concepto. Sí. ¿Por qué la gratuidad tiene que ser una cosa para cualquiera? ¿Me explico? Bueno, a mí me cuesta tener ese enfoque tan crudo.